Lo que vamos a ver el día de hoy es referente a membranas celulares, ¿no? Cómo están constituidas, cuál es la función de las membranas, los fosfolípidos, glicoproteínas, glucolípidos, etcétera, ¿no? Y cuáles son las principales funciones bioquímicas que ocurren en el interior de la célula y en los organelos. Obviamente, vamos a empezar hablando muy breve sobre la célula. Sabemos que es la unidad anatómica y funcional de la vida, ¿no? Todos los procesos metabólicos, bioquímicos que vamos a observar van a ocurrir dentro de la célula. Vamos a empezar hablando sobre la membrana celular, ya que es un componente muy importante de la célula porque le genera cierta independencia. Es decir, gracias a la membrana plasmática, la célula va a poder, digámoslo así, decidir qué elementos son buenos para ella y los permite ingresar, qué elementos ya no los necesita y los elimina, y de esta manera vamos a encontrar su utilización, ¿no? La superficie de las células van a estar recubiertas justamente por esta membrana plasmática, ¿no? Que en su composición principalmente va a estar constituida por carbohidratos, lípidos y proteínas. Aquí vemos un corte de la célula donde podemos observar ciertos organelos, ¿no? Por ejemplo, la mitocondria, que ustedes ya han visto algunos procesos que ocurren en el interior de la mitocondria, el retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, donde vamos a observar la mayoría de ribosomas, por eso le da esta rugosidad cuando nosotros lo observamos por medio del microscopio electrónico. También vamos a ver la membrana plasmática, que es lo que vamos a hablar al inicio, el centriolo, los lisosomas, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso que ya lo hablamos, y el núcleo, ¿no? Con sus componentes. ¿Cuáles son las funciones de esta membrana? En primer lugar, vamos a tener una función de permeabilidad, como lo conversamos. Va a generar un ambiente adecuado para que al interior de la célula puedan llevarse a cabo todos los procesos celulares y metabólicos. La temperatura adecuada, el pH indicado, entre otros, ¿no? La célula también va a poseer receptores específicos para poder generar una respuesta determinada. ¿Qué significa esto? En la célula, específicamente en la parte externa de ella, vamos a encontrar glucolípidos o a veces glucoproteínas que tienen una función de receptor que les va a permitir reconocer a otras células o, por ejemplo, células inmunológicas puedan determinar si otra célula se encuentra infectada. Si se encuentra infectada, entonces llaman por medio de una respuesta celular de defensa inflamatoria a otras células que se encargan de eliminar a las células que tienen algún tipo de infección. O también pueden reconocer otras moléculas que son necesarias para que puedan ingresar a su interior. Entonces, por eso se dice que posee receptores específicos para generar una respuesta determinada. Va a participar en los procesos de endocitosis, que es lo que ingresa al interior de la célula, y los procesos de exocitosis. También tenemos que en su superficie externa va a tener estos constituyentes que habíamos hablado y que tienen una función muy importante como señales de reconocimiento. Y también participa en la forma que vamos a tener de la célula. De ahí
los organelos intracelulares que se encuentran, como hablamos anteriormente, ribosoma, mitocondria, retículo endoplasmático, el núcleo, etcétera, también tienen membranas que le van a generar independencia funcional e individual. Pero, ¿qué es la membrana celular? ¿Qué es lo primero que vamos a ver? La membrana celular es una bicapa lipídica en la cual vamos a tener que va a separar dos medios acuosos. Uno va a ser el líquido extracelular, es decir, lo que está por fuera de la célula, y la otra va a separarlo del líquido intracelular, o también denominado el citosol, citoplasma, etc. Entonces, esto genera una especie de barrera que evita que se mezclen los dos, y eso le genera independencia, ¿no?, a la célula. Entonces, como conocemos, las células van a requerir nutrientes del exterior y así también deben eliminar sustancias de desechos que son procedentes del metabolismo para de esta manera mantener su medio interno estable, que no haya un desequilibrio, que obviamente eso ocasionaría enfermedades. Entonces, podemos concluir que esta membrana plasmática le va a dar una permeabilidad selectiva. Vamos a ver cómo está constituida las membranas celulares. Vamos a encontrar que esto va a ser diverso, dependiendo de qué tipo de célula estemos conversando. Por ende, hay una gran variabilidad en cuanto a la estructura y cantidad de sus compuestos. Por ejemplo, la hemoglobina va a estar constituida por el 50% de proteínas y 50% de lípidos. La membrana interna de la mitocondria va a estar formada un 80% de proteínas y un 20% de lípidos. Por eso es que vemos una gran variabilidad, ¿no?, dependiendo del tipo de célula. Decíamos que los principales componentes de la estructura de las membranas son lípidos, proteínas y carbohidratos. En este gráfico podemos observarlos, las proteínas, los lípidos como por ejemplo el colesterol, y carbohidratos que están en la parte externa de la membrana celular. Ya vamos a ir con detalle viendo cada una de estas, ¿no? Aquí vemos un esquema también de cómo se encuentra la membrana celular. Vamos a encontrar una cara externa y una cara interna. Por eso es una bicapa lipídica. Lipídica porque entre sus componentes, como hemos mencionado, vamos a encontrar las grasas, representadas principalmente por los fosfolípidos. Repito, esta bicapa lipídica va a estar representada principalmente por los fosfolípidos. Como proteínas, vamos a encontrar dos tipos de proteínas. Una son las proteínas integrales, como estas que están aquí.
¿Por qué se llaman proteínas integrales? Se denominan así porque estas van a integrar entre las partes de la membrana plasmática, la van a atravesar. En cambio, las proteínas periféricas las vamos a encontrar solo en una de las caras de la membrana, no van a atravesarla, ¿no? A diferencia de estas, que incluso pueden servir como poros o canales para que puedan ingresar sustancias o moléculas al interior de la célula. Y entrando con un poquito de mayor detalle, hablando de cuáles son los elementos que más vamos a encontrar en la membrana plasmática, podemos citar a los fosfolípidos, glucoglicolípidos y el colesterol. Dentro de los fosfolípidos tenemos a los glicerofosfolípidos y a los esfingolípidos. Estos son cadenas largas hidrocarbonadas de aproximadamente 10 a 24 átomos de carbono, formados principalmente por glicerol, que es un alcohol y que ya lo hemos visto que se va a unir también a los ácidos grasos para formar lo que son los triglicéridos, y también a un grupo fosfato. Los glucolípidos o glicolípidos vamos a encontrar a los cerebrósidos y los gangliósidos. Estos tienen una función en cuanto al reconocimiento celular. El colesterol, en cambio, tiene una función para darle fluidez a la membrana. Aquí tenemos un gráfico. ¿Qué creen que es este gráfico que está aquí? ¿Qué podría ser? Un fosfolípido. Exactamente. ¿Quién es? Erazo, Ariana Erazo. ¿Perdón? Ariana Erazo. Ariana Erazo, muy bien. Esto es un fosfolípido. Un segundito para apuntar la actuación. Entonces, efectivamente, este es un fosfolípido, donde podemos observar claramente la cabeza del fosfolípido y la cola del fosfolípido, que va a estar formada por una doble cadena. Como pueden observar. En la cabeza vamos a encontrar hidrógeno, carbón, nitrógeno y fósforo. La cabeza es polar. Es polar, es decir, va a tener una carga. A diferencia de la cola. La cola del fosfolípido es apolar. Si decimos que la cabeza es polar, esta vendría a ser hidrofílica o hidrofóbica. Hidrofílica. Ya, muy bien. Hidrofílica. La cola, en cambio, es hidrofóbica. Estas características es lo que le va a dar la independencia bioquímicamente a la célula. Aquí vamos a representar a los fosfolípidos en la membrana plasmática, como ven en el gráfico. La cabeza viene a ser esta estructura que parecen unos huevos y las colas que están aquí. Como esta parte es hidrofílica, va a estar en contacto con el líquido extracelular. Esta es la zona hidrofóbica de la membrana, porque está a partir de las colas, ¿no? Y acá vamos a encontrar de igual manera los fosfolípidos
ahora con su cabeza invertida hacia abajo y las colas hacia arriba. También, de esta manera vamos a encontrar la cabeza de los fosfolípidos que tienen una característica hidrofílica, entonces va a estar en contacto directo con el citosol. Entonces, podemos decir que es la matriz estructural, son anfipáticos, genera la permeabilidad selectiva, fluidez de la membrana y da movimiento. Todo esto hablando de los lípidos y cómo participan en cambio en la membrana celular. Como matriz, son moléculas anfipáticas, generan una permeabilidad selectiva, le dan fluidez y movimiento. Entonces, como matriz estructural, vamos a tener que formar la estructura básica de todas las membranas biológicas. Reiteramos que son moléculas anfipáticas porque tienen una cabeza polar, que es hidrofílica, y una cola apolar que su principal estructura está dada gracias a las cadenas hidrocarbonadas. Aquí está el ácido graso. Y la cabeza polar, que vamos a tener la colina, el fosfato y el glicerol. Entonces, la cabeza es polar hidrofílica, la cola es apolar hidrofóbica. Y solo para recordar que hidrófilo quiere decir que tiene apetencia por el agua y esta polaridad la genera el grupo fosfato. La parte hidrofóbica no es polar, está formada por ácidos grasos y esto hace o le da la funcionalidad de que no se mezcle el líquido extracelular con el líquido intracelular. Es decir, la permeabilidad selectiva. Esta permeabilidad selectiva es la fluidez de la membrana, permitiendo el paso de sustancias liposolubles, ¿no? El colesterol tiene un núcleo no polar y un grupo oxidrilo que es polar. Este grupo oxidrilo hace que se una a la cabeza del fosfolípido y esto le genera una estabilidad a la membrana, que es levemente anfipática. Pero la membrana celular tiene también movimientos. Movimientos que pueden ser de rotación, difusión lateral o flip-flop. Rotación, difusión lateral y flip-flop. Rotación, básicamente, como su nombre lo dice, es como la Tierra. Va a girar o a rotar. La difusión lateral es que se puede ir moviendo hacia los costados, de esta manera. Y el flip-flop es un movimiento en el cual la cabeza que está hacia la parte de abajo, digamos, se va a invertir al lado opuesto, ¿ya? De igual manera el de acá pasa hacia el lado de abajo. Entonces, este es otro tipo de movimiento que tiene. Flexión de las cadenas hidrófobas, movimiento de flexión. El movimiento de flip-flop, que es lo que les mencionaba, hay una difusión transmembrana. Es un movimiento, en cambio, muy lento. Es un movimiento muy lento que ocurre. El movimiento de rotación, ya se lo habíamos explicado, y es que la cabeza del fosfolípido rota, ¿no? En su propio eje. La difusión lateral, en cambio, es un movimiento más rápido, a diferencia del flip-flop. Bueno, hablamos ya de los lípidos.
Ahora, nuestro segundo componente que vamos a conversar un poquito es sobre las proteínas. Estas proteínas son estructuras globulares y se van a dividir en proteínas integrales y periféricas, que ya nosotros la observamos brevemente en el gráfico anterior. Las integrales decíamos que atravesaban esta bicapa lipídica, por eso son anfipáticas en ciertas porciones. Entonces, poseen estar insertadas incluso hasta la parte media de la zona hidrófila. Las proteínas van a tener aminoácidos hidrofílicos e hidrofóbicos. Y las porciones que van a cruzar entre las cadenas hidrocarbonadas de los lípidos va a estar constituida por aminoácidos apolares. Las proteínas periféricas, estas no van a alcanzar el centro hidrofóbico de la membrana, por ende van a estar constituidas por aminoácidos hidrofílicos. Aquí vemos un gráfico mucho más ampliado, donde podemos observar las estructuras, ¿no? Aquí tenemos las proteínas integrales que atraviesan la membrana justamente a través de la porción hidrofóbica, que es la parte central, y llegando a la parte hidrofílica también, externa e interna. Bueno, acá vamos a tener el citoesqueleto, que esto le da cierta estabilidad también a la membrana. Glucolípidos, que estos son muy importantes para tener los factores de reconocimiento celular, ¿no? Ya habíamos hablado que esta es la cabeza del fosfolípido, que es hidrofílico, la cola hidrofóbica del fosfolípido, y acá también la cabeza hidrofílica que se encuentra al contacto con el interior celular, es decir, con el citosol. Y acá de azul, en cambio, las proteínas periféricas. Estas no atraviesan, por eso no son integrales, son periféricas. Entonces, estas proteínas integrales pueden tener canales sin contrapuerta o con contrapuerta. Participan como canales. Por aquí ingresan moléculas, o también pueden salir al exterior de la célula. También vamos a encontrar que pueden funcionar como transportadores y como receptores, en la cual van a desencadenar una respuesta celular que va a estar ligada encima. En este gráfico vemos de otra manera la representación de las proteínas integrales que forman claramente un canal, las proteínas periféricas, las glicoproteínas que tienen función de reconocimiento celular, que es muy importante, inclusive hasta los virus, cuando quieren ingresar van a reconocer ciertas glucoproteínas que tienen las células. Una de las principales que usan mucho los virus es el ácido ciálico, sobre todo los virus respiratorios, como el COVID, la influenza, etc. Ahora, bueno, ya vimos lo que son los lípidos, vimos lo que son las proteínas, y también vamos a ver lo que son los carbohidratos, no podríamos dejarlo atrás. Ya sabemos que las membranas van a contener glúcidos unidos covalentemente a lípidos o a proteínas. Y van a formar lo que es el gluco o glicocálix.
¿Qué tipo de carbohidratos podemos encontrar? Podemos encontrar monosacáridos como por ejemplo la glucosa o la galactosa, en el caso de los cerebrósidos. Vamos a encontrar oligosacáridos, ramificados, gangliósidos y glicoproteínas. La importancia de esto, ¿por qué nos llama mucho la atención? Es porque van a participar en las señales de reconocimiento intercelular o también la fijación de ligandos que sirven para procesos enzimáticos o metabólicos muy necesarios. Lo que hemos visto hasta aquí es la membrana celular y cuáles son sus componentes y sus funciones. Después de esto, vamos a encontrar las organelas subcelulares. ¿Y qué procesos bioquímicos ocurren en su interior? Ok, las células, como ustedes conocen, cuentan con membranas internas que van a delimitar a estas organelas subcelulares, las cuales también tienen una función independiente y que ayudan en el contexto integral de las células, obviamente, y ustedes saben que la unión de células sirven para formar tejidos, etcétera, ¿no? Esta misma estructura básica de la bicapa lipídica, pero no va a tener diferencias notables en cuanto a su estructura de las membranas que están alrededor de la célula. Es decir, de otras palabras, es básicamente la misma estructura de las membranas de las organelas que la membrana celular. A pesar de que cada organelo tiene funciones específicas, por tanto van a contener moléculas correspondientes a sus requerimientos, dependiendo de la función esencial que van a ejecutar. El núcleo. El núcleo se encuentra separada del citoplasma por una doble envoltura membranosa que va a tener poros, ¿no? Por estos poros van a salir moléculas como el ARN mensajero, que ustedes también ya conocen. Este ARN mensajero es muy importante porque saca la información genética que se encuentra en el núcleo para poder transmitirla a células hijas, ¿no? Entonces por ahí van a salir macromoléculas como el ARN y las proteínas. El núcleo es importante también porque ahí vamos a contener lo que son los cromosomas. Súper empaquetados y súper enrollados en lo que es la información genética. Es el sitio de síntesis o formación de lo que es el ADN y el ácido ribonucleico, ¿no? También vamos a encontrar otro tipo de ARNs. Ya hablamos del ARN mensajero, de transferencia, ARN ribosomal, que posteriormente pasan al citoplasma a través de los poros que mencionamos, tienen el núcleo, ¿no? El núcleo de la célula. Básicamente, en el núcleo vamos a encontrar lo que es la información genética de la célula. Las mitocondrias, ¿qué podemos decir sobre las mitocondrias? Ustedes ya han visto algunos procesos, sobre todo los procesos energéticos que ocurren en su interior. Por ello, es el sitio donde se cumplen las etapas de oxidación de muchos metabolitos. Aquí es importante ya que se va a generar la mayor parte de la energía química que es producida por la célula.
Su membrana interna va a contener lo que son los componentes de la cadena respiratoria. Acuérdense que aquí está la membrana interna de la mitocondria y la matriz mitocondrial, donde está la cadena transportadora de electrones, o también donde se lleva a cabo lo que es el ciclo de Krebs. Las mitocondrias tienen otra particularidad. Aquí vamos a encontrar lo que es el ADN mitocondrial. ¿Por qué es importante este ADN mitocondrial? Es importante porque aquí vamos a encontrar información genética de la madre, que no se va a mezclar con la información genética del padre. Es decir, si ustedes quieren hacer un estudio de filogenia, genética poblacional, etc., en la mitocondria de la célula, ahí pueden ustedes rastrear el antecedente de la madre y así irse un poco para atrás. Eso tiene una característica del ADN mitocondrial. El retículo endoplasmático. Ya saben que hay el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Estos son una red de conductos membranosos cuya luz interior va a ocupar lo que es una gran cantidad del volumen de la célula. Lo que es el retículo endoplasmático rugoso, este se encuentra asociado al ribosoma. Esto se lo puede identificar solamente por el microscopio electrónico. Entonces, por eso podemos decir que el uno es liso y el otro es rugoso. Va a contener aquí enzimas, pero estas enzimas van a estar o van a tener un objetivo de participar en lo que es la síntesis de lípidos, hormonas esteroides y también el metabolismo de sustancias extrañas como fármacos o productos tóxicos, ¿no? Repito, básicamente el liso va a contener enzimas que se encuentran relacionadas con la síntesis de lípidos, hormonas esteroides y tiene un proceso fundamental en la cual se va a metabolizar sustancias extrañas o productos tóxicos, ¿no? En el interior del retículo endoplasmático liso se inicia el procesamiento de proteínas que posteriormente van a ser enviados a distintas células, ¿no? O a distintos destinos celulares. En cambio, el complejo o aparato de Golgi, estos son un conjunto de sacos membranosos, como se puede observar en el gráfico, varios sacos membranosos aplanados, que estos van a recibir las proteínas que se empezaron a formar en el retículo endoplasmático rugoso. Acá van a ir para continuar su procesamiento y que después van a transportarse a través de estas vesículas que se desprenden del aparato de Golgi para ir a su siguiente destino, ¿no? Estas se van a modificar y pueden elongar las cadenas de oligosacáridos que forman parte de las glicoproteínas, ¿no? Otra función de esta es que aquí se van a sintetizar lo que son los glucolípidos. El retículo endoplasmático y el aparato de Golgi van a enviar su material que se genera o se produce a través de estas vesículas, ¿no? Recordando que estas vesículas se forman o se producen a partir
de la misma organela, se van desprendiendo de aquí. Y estos sirven como si fuera un pequeño bote donde va a navegar en el citosol estas proteínas hasta ir al siguiente destino o al siguiente organela para que cumplan el resto de funciones. Los lisosomas. Los lisosomas van a cerrar un conjunto de enzimas hidrolíticas. La función va a ser la capacidad que tienen para degradar distintas moléculas en la cual la célula requiere eliminar. Es decir, moléculas que ya no son útiles para las células y también sirven como un medio de defensa. Los productos de la digestión lisosomal, estos van a pasar al citosol. De ahí van a ser metabolizados. Bueno, lo que estábamos es que el lisosoma tiene una función muy importante ya que nos va a permitir participar como una especie de defensa, ya que aquí va a eliminar moléculas que ya no requiere gracias a enzimas hidrolíticas. Víctor Mesa levantó la mano. No, profe, no, fue equivocación. Ya, ok. Los productos de la digestión lisosomal van a pasar a lo que es el citosol y aquí pueden tomar dos vías. Pueden ser metabolizados, eliminados o reutilizados en síntesis de nuevas moléculas porque puede seleccionar ciertos elementos que le pueden servir, ¿no?, a la célula. Los peroxisomas, estos van a metabolizar algunos compuestos por reacciones oxidativas, que van a utilizar lo que es el oxígeno molecular. El problema de esto es que en las reacciones normales del metabolismo se va a generar lo que es el peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno se produce en el proceso de envejecimiento celular o en el de la oxidación y debe ser eliminado por la catalasa, que la va a encontrar ahí mismo, la vamos a tener en estos peroxisomas, ¿no? Cerrando un poquito el tema de las membranas celulares, entonces sabemos que es una estructura conformada por una bicapa lipídica, que esto va a variar dependiendo de qué tipo de célula estemos hablando. Pero por lo regular, de manera general, podemos decir que va a estar formada en un 55% de proteínas, un 25% de fosfolípidos, un 13% de colesterol, un 3% de carbohidratos y un 4% aproximadamente de lípidos, ¿no? Ya sabemos, este modelo que está aquí se denomina modelo mosaico fluido. Normalmente la membrana plasmática va a tener un grosor aproximadamente de 10 nanómetros. Y también hemos conocido la estructura de los fosfolípidos, con la cabeza hidrofílica, la cola hidrofóbica, llevada a cabo gracias a los ácidos grasos. También vimos cada uno de los componentes y sus funciones, los lípidos, los glúcidos, las proteínas. Hemos visto también los movimientos que tiene la célula, movimiento de rotación, de difusión lateral y de flip-flop. Este movimiento de flip-flop mencionábamos que era un movimiento más lento y se lleva a cabo también por unas enzimas llamadas flipasas. Sabemos que la célula es la unidad estructural de los seres vivos y que tiene una membrana celular, que es lo que hemos estado hablando el día de hoy, ¿no? Con un núcleo, un citoplasma y los organelos. Esta membrana celular no solo forma parte de la célula,
sino también de cada uno de los organelos. Una bicapa lipídica, una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Hasta ahí, hemos visto todo. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta de lo que hemos visto ahora? Si no tienen alguna duda en cuanto a esto, ¿alguien tiene alguna duda de las exposiciones, de cómo se van a formar los grupos? Eso me gustaría aclarar si alguien tiene algo que no haya estado claro. ¿A partir de cuándo son las exposiciones, profe? A partir de la próxima semana. Tienen una semana más para preparar. ¿Exponemos todo el primer día o cómo? Vamos a ir viendo cómo avanzan. Lo que sí es que todos tienen que tenerlo preparado, ¿no? Recuérdense que les decía, si el primer grupo no lo tiene 0, vamos al grupo número 2 y así vamos subiendo. ¿Nadie más tiene dudas, preguntas? ¿Ya tienen listas las exposiciones? ¿Ya casi todos han preparado? Estamos en eso. ¿Para cuándo les había dicho? ¿Les había dicho que era para esta semana o no? No, nos dijo No. que la siguiente. Claro, ya desde la siguiente ya podemos ir empezando, ¿no? Entonces ya para el próximo martes sería. Si empiezan tal cual, así como usted dijo, grupo 1 y todo, que tengan todo preparado, usted dijo que por lo general, o al menos lo que esperaba era avanzar 2 grupos por día. ¿Pueden ser más o ya depende de qué tanto demoran exponiendo cada uno? Claro, va a depender cómo avancemos. Ya, Por eso ok. todos tienen que tenerlo preparado, por si acaso. Pero vamos a ir en orden. ¿Todos los integrantes del grupo tienen que exponer? Sí, sobre todo el día lunes. Los del día lunes, sí. Los del día martes, que es resumen, eso sí ya el grupo decide si es 1 o 2. Usted dijo que la exposición va promediada con el examen. ¿Cuántos puntos vale la exposición? La exposición del día lunes, esa va promediada directa con el examen. Más o menos en la misma sistemática de evaluación que hice para poner las notas del parcial pasado. Una nota es examen, una nota es la exposición, y el resto de notas de trabajos, actuación en clase, actuación en resúmenes y todo, hace otra nota. Y esas 3 se promedian. Ya, ok, listo. ¿Ya? Profesor, o sea que el día lunes que expone el grupo 1 y grupo 2 tienen que exponer todos sus integrantes. El día martes que expone el grupo 3 y 4, solamente 1 o 2 integrantes. ¿Correcto? El día lunes que expongan los grupos, exponen todos. Cuando es martes y es exposición de resumen, ahí solamente es 1 o 2. Pero dijo que íbamos a tener una semana caída los martes, ¿verdad? Entonces Sí. el martes no se expone el resumen. Este martes. Exactamente. El martes que viene no, perdón, creo que les había dicho que el martes empezamos. El lunes sería. El martes todavía no hacen resumen, porque lo que exponen el lunes queda para la siguiente semana. Entonces el martes Gracias. tendríamos clase normal. Claro, sí, exacto. Listo, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Bueno, dígame. No, nada. No. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Si nadie más tiene dudas o preguntas, y nos vemos el día de mañana en las clases.